Ya, buenos días, jóvenes. Empezaremos nuestra clase del día de hoy. Primero, coméntenme hasta dónde han avanzado con el tema de árboles binarios, para saber si es que ahora lo acabamos la estructura, si es que faltan métodos, ¿no? Obviamente, o si quieren ver, digamos, algún ejercicio de examen, ¿no? Sobre árboles, porque les voy comentando de que para en los exámenes se solía tener en cuenta la, algunos métodos sobre estructuras, ¿no? En plan de decir, dada una lista de simple enlace, aumentele este elemento, digo este método. O dada una lista de doble enlace, aumentele este otro método. O dado un árbol binario, realice esta operación, ¿no? Entonces, ahora como estamos, digamos, con el tema de árboles binarios, quizás sería un poco más interesante hacer algunos ejercicios de exámenes pasados, ¿no? Al respecto. Pero para ello necesitamos tener la estructura más o menos implementada. Así que quiero saber si es que cómo la han manejado, cómo es su inserción, cómo es no sé si han hecho eliminar. Cuéntenme eso, por favor. A ver, mientras tanto. Recorridos por profundidad. Ya. Así eso de los recorridos, ¿no? A ver, les voy a presentar toda mi pantalla. Listo. Ya. A ver, entonces, ¿solo han visto recorridos? Método insertar, eliminar. ¿No han visto? Inserción por ruta. Ya. ¿Es la única inserción que han visto? Se puede manejar la inserción por amplitud también. También. Ya, entonces tema de insertar ya lo tienen, ¿no? Ya saben cómo funciona. Para que, digamos, no me enfoque tanto en explicar esa parte, para que veamos otro tipo de métodos, de ejercicios. ¿O tienen alguna duda al respecto? Si no dicen nada, bueno, entonces empezamos con esto. Esta es la guía de ejercicios de la parte de estructuras de datos no lineales. Tal vez ya muchos la tienen. Si no, la voy a pasar yo para que la estén revisando. No son tantos ejercicios como es en la parte de recursividad, pero igual hay algunos bastante interesantes, ¿no? Sobre todo los del principio, que son, en mi opinión, los más probables que entren, o sea, similares, ¿no? En plan de añadirle métodos, de decir que a un árbol o a una estructura específica se le añada algo, ¿no? Algún, alguna operación especial. Entonces, si quieren, podemos empezar por algunos de estos del principio o ver algunos ejercicios que aquí ya estaba revisando, algunos ejercicios de segundos parciales para que vean, ¿no? Qué es lo que pueden esperar? No sé, ¿qué dicen? ¿Qué quieren hacer? ¿O tienen alguna duda? ¿Ya? A ver, ejercicios, dice. Los de la práctica y exámenes. Ya, a ver los ejercicios. Ok, a ver, entonces, si quieren, podemos empezar por estos del principio. No sé si alguno en específico quieren hacer. Podemos empezar, a ver, siempre empezar. eh, Se dice que los árboles son... ¿Ya? A ver, digamos de estos tres del principio, que ahorita así a un vistazo rápido, diría que el 3 es el más sencillo de hacer. Luego sería el 2 y luego sería el uno y luego sería el 2. El 2 sería el más complicadito de realizar. Lo vamos a explicar ahorita.
Y de ahí con el tema de los exámenes, bueno, siguen siendo operaciones, ¿no? Añadirle más operaciones al árbol para que esté más completo, ¿no? Como ya saben, la estructura del árbol no está presente en Java, así que es como que nuestra estructura un poco más libre, ¿no? No hay nada a lo que, no hay nada, no hay ninguna imagen que seguir, ¿no? Todo lo que nosotros inventemos va a ser de acuerdo a a nuestra necesidad. A ver, entonces mientras ahí lo leen, estén leyendo estos los tres primeros ejercicios y me van planteando algunas soluciones, ¿no? Mientras tanto, yo voy a implementar acá lo básico para nuestro árbol de raíz. Díganme si es que tienen alguna, por lo menos este del 2, quisiera escuchar qué ideas tienen, ¿no? Este del 2, a ver qué ideas pueden tener. Espero que se pueda leer, se pueda leer. Si no, avísenme para que lo haga un poquito más grande. A ver. Esto creo que lo puedo poner aquí. Ya. A ver, entonces el 2, traten de analizarlo el 2 y si tienen alguna idea, entonces vamos planteando, ¿no? Mientras tanto yo voy a venirme con esto, árbol binario, izquierda a derecha. ¿Qué dicen? ¿Cómo harían el 2? Es un recorrido especial, ¿no? Si ya han visto recorridos, este del 2 es un recorrido especial, ¿no? Muy, muy extraño. Está súper denso ese recorrido. Null, public boolean vacía. O bueno, vacío es acá, ¿no? Eh, Uy, creo que alguien dejó activada su cámara. Ya, entonces este es nuestro insertar. Lo voy a manejar por ruta para ya un poco ahorrar tiempo. A ver, necesito acá importar. Import edl. Realizando el análisis de los niveles por par e impar. ¿Ok? ¿Y cómo sabes cuál es par? A ver, recordemos de que en nuestra estructura del árbol, solo tenemos la raíz y la descendencia, ¿no? No conocemos nada más. ¿Cómo podríamos conocer en qué nivel se encuentra? Ay, no tengo la cola justo, qué macana. Lista, entonces. Eh, tu, 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 tu. A ver si lo leen ¿no? Dice, dado un árbol binario, se desea mostrar los elementos de la estructura de la siguiente manera. Siempre empezar por el último nivel e ir mostrando primero el elemento de más a la izquierda del nivel, luego el que esté más a la derecha del nivel, luego el segundo más a la izquierda y después el segundo más a la derecha y así sucesivamente hasta agotar todos los elementos del nivel. Eso del 2 es súper extraño, ¿no? Luego de los árboles binarios, a ver si es semejante. En este de acá, solo tendríamos que concentrarnos en la estructura en realidad, ¿no? Y este dice si está balanceado. Este de saber si está balanceado, se dice que un árbol está balanceado si la altura del hijo izquierdo difiere en a lo sumo 1 de la altura del hijo derecho.
Este de acá a simple vista parece bien sencillo, ¿no? Simplemente ir contando, pero es como que un poco mañoso ese ejercicio y cuesta. A ver, ruta, acá te dato, que hacer ruta punto eliminar. Mm, ya. Esto es por no tener preparada la estructura. Ya. Entonces analizaremos el ejercicio. Paint. Listo. Ok. Entonces, ¿qué me dicen? El ejercicio 2. ¿El ejercicio 2 tienen alguna idea de cómo hacerlo? Nos venimos acá. Nos venimos acá. El ejercicio 2 creo que es el más difícil, ¿no? Como les había dicho, porque piden una especie de recorridos súper extraños. Nosotros sabemos de que, a ver, me vengo acá. Si tengo un árbol, a ver, déjenme arreglarlo. Ya. Ya. Entonces, digamos, tenemos ese árbol y nuestras conexiones simplemente es así, ¿no? Entonces, cada nodo o cada dato, como quieran llamarlo, cada árbol, solo conoce su descendencia. Esto si nos ponemos a relacionar con alguna estructura que ya habíamos conocido antes, no es nada más que simples enlaces, ¿no? Es decir, este de acá, que es el principal, solo conoce quiénes vienen después, ¿no? En su descendencia. Este de acá solo conoce quiénes vienen después en su descendencia. Es decir, todos los que hayan venido antes no me van a importar. Puede haber 1 millón de elementos antes de este nodo, digamos, de este, pero lo único que él conoce es su dato y los datos que vienen abajo. Eso es un primer aspecto a considerar. Luego, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, el ejercicio 3, que les decía que era el más sencillo, dados dos árboles binarios, se desea saber si son semejantes. Se dice que dos árboles son semejantes cuando estructuralmente ambos son iguales sin importar su contenido. Ok, entonces yo acá me voy a copiar todo este árbol y me lo voy a pegar un poquito más abajo o acá. Ya. Entonces, ¿qué nos dice? Este árbol, estos árboles serían considerados semejantes. ¿Por qué? Porque en realidad no nos importa si acá hay un 1, acá hay un 2, acá hay un 5, acá hay un 4, acá hay un 3, por ejemplo, un 6 o no sé, un 7 acá. Y acá pueden ser otro tipo de datos, ¿no? Por decir, yo qué sé, en otro orden, tal vez el 5 está acá arriba, tal vez acá está el 3, tal vez aquí justo ha coincidido también el 2, el 1, 4, 5, 7. Otro 5, ¿no? Repetido. Entonces, en este caso, bajo la consideración de este concepto, cuya operación sería saber si dos árboles son semejantes, este de acá vendría a ser, digamos, el árbol A1 y el árbol A2. Entonces, si mi intención es conocer que A1, o saber, perdón, saber, a ver, déjenme esto, saber si A1 es semejante a A2, esa es la intención que la respuesta que yo quiero obtener. Y para ello, lo que nos dice acá el concepto es, solo quieres saber si son estructuralmente iguales.
no nos importa el dato. Entonces, ¿a qué se refiere con estructuralmente iguales? Han visto, bueno, clarito estaba, ¿no? De que he hecho un copy-paste de los árboles, pero a lo que dice estructuralmente se refiere a que si acá hay un nodo, solo un nodo, acá también debería haber uno. Si acá hay dos nodos en ese orden, ¿no? Izquierda, derecha, acá también debería haber dos nodos. Si acá hubiera cuatro nodos, acá así, en ese orden, sin haber huecos en medio, este de acá también tendría que ser de la misma manera. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros diríamos aquí, todos los árboles son iguales, entonces. No. ¿Qué pasaría si justo a este yo le quito uno de sus hijos, ¿no? Ha sido diferente, ¿no? O por decir si, no sé, toda la rama se pierde, ¿no? Todo esto. Mi árbol está así bien humilde, ¿no? Sin ninguna información y lo único que guarda son cuatro datos, ¿no? 3 y 2. En este caso, este llegaría a ser el árbol A3. Y si me pongo a pensar, A1 con A2 me tendría que decir que sí son semejantes. Pero si yo pregunto A1 con si es semejante con A3, yo tendría que decir que esto rotundamente es un no. ¿Por qué? Porque recuerden, este de acá dice que solo hay un dato, ¿no? Solo hay un dato. Y si me fijo acá arriba también, solo hay un dato. Listo. Entonces, esto de acá, hasta ahí, diríamos que son semejantes. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que analizar el resto del árbol. Entonces me fijo, este de acá, este nodo, tiene dos hijos, ¿no? Dos hijos. Pero si reviso este, solo tiene uno, ¿no? El otro no existe, ¿no? Es vacío, nulo. Por lo tanto, estructuralmente ya no son iguales. ¿Por qué? Acá yo esperaba un dato. Acá está un dato, correcto. Acá yo esperaba otro dato. Y acá que he obtenido un vacío, ¿no? Un nulo. Por lo tanto, estructuralmente dejan de ser iguales y yo ya no tendría necesidad de revisar. Ahora, ¿cómo es que puedo hacer ese proceso para que se comparen todos y cada uno de los datos, bueno, de las ramas, por así decirlo, porque acá ya no son datos en sí, son ramas, para saber si las ramas estructuralmente son equivalentes, ¿no? Porque a mí lo que me importa es de que exista la rama como tal. No me importa el dato, ¿no? Acá por eso nos dicen estructuralmente, no tanto el dato. Así que en el momento en el que yo encuentre que aquí falta un dato y aquí existe un dato, ¿no? Una rama, entonces ahí yo dejo de decir que son semejantes y me detengo y ya no tengo por qué revisar el resto del árbol. Ahora bien, esto de acá se puede hacer con un proceso recursivo. A ver, este insertar lo vamos a ver después porque como no tengo nada implementado del árbol, me va a dar errores. Entonces hasta ahí estaría listo. Nuestro método se va a llamar semejante, entonces public semejante o semejantes, semejantes. Y para ello, como veíamos acá con el Paint, yo necesito un árbol y necesito compararlo con otro árbol. Por lo tanto, este método yo voy a necesitarlo resolver con información adicional. Es decir, necesito acá otro árbol, ¿no? El otro. Y como mi intención es saber si son semejantes o no,
La respuesta a este método sería un boolean. Correcto. Entonces voy a tener acá mi boolean res, que de momento sea false, y voy a retornar esto. Listo. Ok, entonces hasta ahí compila, ¿no? Pero bueno, este de acá no hace nada interesante. ¿Qué es lo primero que tendría que preocuparme, ¿no? O cómo voy a, digamos, plantear esta solución. Lo que tendría que decir es por dónde empiezo, ¿no? Como en las listas de simple enlace, recordemos de que siempre teníamos un punto inicial. En este caso, el punto inicial que se llama raíz, ¿no? Para todo árbol, yo lo único que conozco es la raíz y sus hijos, ¿no? Sus posibles hijos, si es que tuviera. Así que me parece que es un buen punto para empezar. ¿Qué es lo que tendría que decir? Ok, yo conozco un T dato, bueno, un T raíz, ¿no? Que es lo que estoy almacenando en este árbol, y conozco la descendencia. Entonces, ¿qué comparo? Porque acá me dice estructuralmente, no me dice quiero que compares los datos. Si me dijera comparar datos, entonces yo empiezo por acá. Pero como me dice que tengo que concentrarme solo en la estructura, entonces ya cambia mi panorama. Este de acá, como es el punto inicial, me serviría si yo tuviera que comparar los datos. Pero aquí simplemente tengo que comparar de que exista o no exista la rama. Entonces, ¿quiénes me sirven? Estos. Esos son los que me sirven. Por lo tanto, acá un caso más voy a dibujar. Eh, Antes de que empecemos, el árbol, el árbol 4, que está vacío, ¿no? Que está vacío. Entonces, en este caso, si yo trato de comparar a uno o cualquiera, si son semejantes con A4, ¿esto qué me tendría que responder? Esto me tendría que responder un rotundo no. ¿Por qué? Porque este de acá nosotros vemos que sí tiene datos, tiene muchos datos. Y este de acá, como está vacío, ni siquiera tengo por dónde empezar a comparar. Así que este caso es el punto de partida. ¿Cómo? Yo digo, sí, sí, yo no estoy vacío y el otro tampoco está vacío. Si ninguno de los dos está vacío, entonces recién puedo preocuparme por comparar la estructura. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los dos es vacío? O si los dos son vacíos. Entonces mi respuesta va a ser igual a saber si justo los dos han coincidido. Esto, les digo, se puede optimizar, simplemente yo lo estoy haciendo caso por caso para que se entienda, ¿no? Entonces, acá, vacío. Listo. ¿Cómo serían estos dos casos? Acá yo estaría viendo si es que los dos son vacíos, entonces los dos tienen la misma estructura, ¿no? O sea, no hay nada que comparar. Los dos estarían vacíos y pues mejor para mí. Si alguno de estos tiene por lo menos un elemento, entonces directamente va a salir false, ¿no? False. ¿Por qué? Porque si este no está vacío, me va a decir false, y si este está vacío, me va a decir true. Entonces, false y true, ya saben, esto por regla de operadores lógicos, me saldría false. Ahora, ¿qué pasa si los dos tienen por lo menos un elemento? Entonces, si los dos tienen por lo menos un elemento, significa de que al menos este nodo existe, ¿no? El primero.
Si el primer dato existe, significa que que el árbol no está vacío. Así que yo ya habría hecho como que mi primer paso acá, ¿no? Habría dado mi primer paso hacia la comparación estructural de los árboles. Pero ahora nuevamente me pregunto, ¿cómo avanzo? ¿O qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Así que en esta situación nos venimos de nuevo a nuestro dibujito. Si yo ya he comparado, por ejemplo, si comparo A1 con A2, mi pregunta va a ser, ¿A1 está vacío? No. ¿A2 está vacío? No. Ok, entonces por lo menos un dato hay. Así que este de acá ya lo habría revisado. Por lo menos un dato ya hay. Ahora, ¿quiénes me faltan por revisar? El resto de la descendencia. Pero como nosotros sabemos acá, esto de la estructura no lineal no me genera, bueno, no es fácil de controlar en el sentido de que, como en la lista, ¿no? En la lista hacíamos un ciclo y listo, revisábamos todo. En este caso hay una bifurcación, ¿no? Hay dos datos. Y luego más abajo hay otros dos, y así se puede ampliar hasta tener miles de datos, ¿no? Pero si yo ya he podido comparar uno, quizás puedo comparar, puedo revisar solo este lado, ¿no? Y compararlo con solo este lado, ¿no? Es decir, hacer mi tarea más pequeña, como en recursividad, ¿no? Y esa va a ser una forma, bueno, va a ser la forma en la que nosotros lo solucionemos, con recursividad. Mi intención va a ser simplemente concentrarme, porque esto de acá, resolver todo el árbol, problema grande. Resolver un subárbol, problema más pequeño. Así que yo puedo decir, si este subárbol es semejante a este otro, entonces ya tengo la mitad del trabajo hecho. ¿Qué es lo que tendría que hacer después? Comparar este con este, estructuralmente, ¿no? Y si los dos han sido semejantes, pues el árbol sería semejante. Y ahora nuevamente, cuando yo esté analizando este árbol de acá, tendría que comparar este con este, y así sucesivamente. Así que, a ver, nos venimos acá. ¿Qué es lo que tendría que decir? Tendría que decir que mi respuesta va a ser igual a decir si mi izquierda, ¿no? This, izquierda, es semejante a la izquierda del otro. Izquierda. Y que mi derecha sea semejantes al otro, a la derecha del otro árbol, ¿no? Eso básicamente sería. Por lo tanto, ¿cómo funcionaría esto del análisis? Pues simple, vamos partiendo nuestro problema grande en problemas más pequeños. ¿Y a qué punto va a llegar? Recordemos de que acá cada árbol, esto apuntaría al vacío, ¿no? O al nulo. Por lo tanto, si acá yo estoy queriendo comparar un vacío con un vacío, ¿qué es lo que haría nuestro código? La única forma de que empiece a comparar es de si por lo menos hay un elemento. Si no, pues mi respuesta va a ser si es que los dos han coincidido en ser vacíos. Entonces, cuando yo esté revisando estos datos de forma recursiva, ¿qué es lo que me va a decir? Los dos árboles son vacíos. Allá, entonces son semejantes. True. Y termina. Por lo tanto, ahí ya estaría mi caso base implícito y el caso recursivo sería el hecho de ir avanzando. ¿Ok? Ahora por no tener el insertar me va a salir todo mal. A ver, vamos a hacer algo un poco sucio, pero es simplemente porque no tengo el insertar. Static void. Tápense sus ojos, niños, para que no tengan pesadillas.
perdón, string args. Ya. No me condenen aún todavía, simplemente es para que lo probemos, ¿no? El semejante sería prácticamente eso, ¿no? Hacerlo recursivo y decir que si es que por lo menos hay un dato, entonces le delegamos la responsabilidad de que el izquierdo se compare con el otro izquierdo y de que mi derecho se compare con el otro derecho, y así, normal. A ver, entonces, árbol binario de enteros A1, que va a ser un nuevo árbol binario. Entonces, A1 raíz, que sea el 5, A1 punto izquierda. Ya, aquí por si acaso estoy creando un árbol chiquitito con 3 datos. Y a ver, aquí lo que me estoy olvidando es A1 punto izquierda punto derecha. Todo esto es por no tener el insertar, por, por querer ganar un poco más de tiempo. Izquierda, izquierda. Eh, ya. Aquí básicamente solo estoy creando los datos manualmente, ¿no? Le estoy poniendo todo manual. Así es bien cochino, pero va a funcionar. No se enoje. Entonces acá voy a generar otro árbol A2, 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 con la misma estructura. ¿Han visto? Copy-paste. Entonces acá le voy a cambiar los datos, que este guarde un 15, un 17 y un 18. Compilamos y quiero saber system.out.println si A1 es semejantes con A2. Ok, a ver, me traigo el paint a este lado y listo. ¿Cómo estaría dibujado mi árbol, no? A1, A1 estaría con el 5, luego acá estaría el 7 y luego acá estaría el 8. Y A2 estaría acá con el 15, 17 y 18. ¿Ya? Entonces así están nuestros árboles, estos dos. Todo este código que he hecho es simplemente por no tener el insertar nuevamente. Qué vergüenza. Y a ver, vamos a ejecutar. A ver qué sale. Y me sale true, ¿no? Entonces, está funcionando correctamente. Cómo es que ha ido comparando todos estos datos, estos tres con estos tres, de forma recursiva? Lo que habría dicho es, bien, el árbol grande se tiene que comparar con este otro árbol grande. Por lo tanto, si es que existe el primer dato y de este también existe, entonces ya he hecho la mitad del trabajo. Por lo tanto, este ya está analizado. ¿Qué es lo que tendría que analizar ahora? Este, este con este. Entonces, nuevamente, proceso recursivo, digo, ¿este árbol está vacío? No. ¿Este árbol está vacío? No. Entonces, como los dos tienen por lo menos un dato, ya los he analizado. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pasar a analizar el subárbol izquierdo, que como sabemos, no hay nada, es nulo. Y de este también. Entonces, como los dos son vacíos,
como los dos son vacíos, es decir, no tiene ningún dato, no entra a analizar ninguno de sus hijos. Entonces, su respuesta, ¿qué va a ser? ¿Los dos son vacíos? Sí, este de acá sí es vacío y este de acá también sí es vacío. Por lo tanto, la respuesta que va a obtener es true. True. Y acá igual, ¿no? True. Correcto. Y de ahí el otro trabajo sería hacer lo mismo, pero con el subárbol derecho. Y va a funcionar de la misma manera. En el momento en el que uno de ellos no haya coincidido, a ver, vamos a probar. Si digamos acá al árbol derecho no le pongo nada, no le pongo ninguna información. A ver, perdón. Ya. Entonces, si yo no le pongo ninguna información al subárbol derecho, es decir, todo esto no existe, queda vacío, tendría que devolverme un false. ¿Por qué? Porque como este de acá no está coincidiendo con este, automáticamente ha fallado. El proceso se detiene y me responde false. Así que, a ver, ejecutemos. Ejecutamos. Me da un null pointer y eso es por 17. Ah, ya. Qué tonto. Es por esto. Solo tendría que mover esto y esto. Listo. Ya. A ver. Ya está. False. Entonces, como ven, con el simple hecho de haber, digamos, quitado este elemento del 18, no han coincidido. ¿Por qué? Porque este de acá sería un subárbol vacío y este sería un subárbol con un elemento. Es decir, que sí existe. Así que al no coincidir, directamente la respuesta es false y no tengo nada más que realizar. ¿Cómo es que, digamos, estaría uniendo todas mis respuestas? Porque recordemos de que en recursividad se tienen que unir a través de este operador. Si alguno de estos ha dado false, automáticamente mi respuesta, como ya saben, a través del operador lógico AND, se va a volver false. Si es que los dos han dado true, pues esa es mi condición para seguir avanzando y el ejercicio funcionaría correctamente. No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿Se ha entendido el planteamiento del ejercicio? Para esto también sirve recursividad, ¿no? El hecho de que sea una estructura recursiva implícitamente nos dice que muchos ejercicios se van a resolver así, por recursividad. ¿Ok? Entonces, el árbol grande, ¿todo eso recorre a lo profundo? Sí, sí, exacto. Esto sería como hacer un recorrido por profundidad. Sería un preorden, ¿no? Un preorden. Acá estamos revisando primero la raíz, ¿no ve? Si se dan cuenta, primero revisamos 5 con 15. Si existe, entonces bien, nuestro primer paso ya lo hemos hecho. ¿Qué tendríamos que hacer? Izquierda. Si la izquierda ha funcionado, entonces derecha. Si la derecha ha funcionado, entonces true. Esto sería prácticamente hacer un preorden. Si así lo entiendan mejor, pues chévere. ¿Algún comentario más? Sí, sería un recorrido a lo profundo, por si acaso. ¿Eso de los recorridos se les ha quedado bien, por si acaso? Lo de los no orden, preorden, posorden. Porque si no, aquí estoy hablando sin que me entienda. Y si no, pasamos a otro ejercicio. Ya, creo que no hay dudas. Entonces, podemos pasar al ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1. Dado un árbol binario, indique si este es balanceado. Se dice que un árbol es balanceado si la altura del hijo izquierdo difiere en a lo sumo 1 de la altura del hijo derecho. Ok. Entonces, para esto, nuestro confiable Paint
¿A qué se refiere esto? Que si yo, por ejemplo, acá tuviera un dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Este árbol, conectado de la misma manera, ¿no? Las flechas, binario. Correcto. En esta situación, nosotros podríamos decir que sí es balanceado. Balanceado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar para esto, como decía el enunciado, la altura. Si yo quiero saber si este árbol es balanceado, ¿no? El árbol rojo, todo grande, necesitaría saber la altura de este y la altura de este. Y saber si su diferencia, es decir, digamos la altura A1 menos A2, es menor o igual a 1 y, bueno, mayor o igual a 0, ¿no? Mayor o igual a menos 1, perdón, a menos 1. Entonces eso significaría de que difieren en a lo sumo un elemento. ¿A qué se refiere con eso de la altura? Bien, esto de la altura es prácticamente los niveles. Entonces acá, esto de acá vendría a ser como es decir el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, y teniéndolo dibujado ya de esa manera, si yo quiero saber la altura del árbol derecho, tendría que fijarme cuál es el elemento cuyo nivel es mayor. En este caso, el 6 y el 7 ocupan los dos el mismo nivel, que sería el 3. Así que en este caso la altura es 3. Del subárbol izquierdo, el 4 y el 5 ocupan la misma altura, que sería el nivel 3, por lo tanto su altura también es 3. Así que como los dos son iguales, puedo decir que es balanceado. ¿Qué sucede si yo le aumento un nuevo dato? ¿No? Por decir acá, le aumento el 8. Y este vendría a ser el nivel 4. Como ahora este es el nivel 4, la altura del subárbol izquierdo cambia. Es decir, ya no es 3, ahora representa un 4. Pero, ¿qué era la regla para saber si está balanceado? Que la altura del subárbol izquierdo y del subárbol derecho difiera en a lo sumo 1. Entonces 4 menos 3 sigue cumpliendo la relación. Entonces es 1. Así que correcto, sigue estando balanceado. ¿Qué sucedería ahora si yo le aumento otro dato? 9. Entonces este de acá vendría a estar en el nivel 5. Así que nuevamente, si quiero preguntar si está balanceado, este me tendría que decir que la altura es 5 y que la altura del subárbol derecho, como no se ha modificado, sigue siendo 3. 5 menos 3, en este caso, ya no cumplirá la relación, ¿no? La regla. Entonces me tendría que decir de 100 que no está balanceado. Ahora, si se fijan acá, claramente no está balanceado porque hay una rama que es más larga que la otra, ¿no? Que el otro lado. Pero ¿qué sucede si es que yo tratara de forzarlo, ¿no? Por decir, acá está el 10 y acá está el 11. En este caso, ¿ustedes qué dicen? ¿Está balanceado o no está balanceado? A ver, si es que me han entendido hasta ahí, traten de responderme, por favor. Les pongo el concepto si es que quieren. A ver, respóndanme si está balanceado o no, para saber si están atendiendo, ¿no? También. ¿Qué dicen? ¿Está balanceado o no está balanceado? A ver, Limber dice que sí, ya por lo menos, él estaba atendiendo. ¿Qué dicen es de esto? ¿Está balanceado o no está balanceado este árbol? Sí,
sí, sí, ok. Ya, todos coincidimos, ¿no? Con sí y sí. Ok, correcto. Entonces, nos dice acá, ¿no? Dado un árbol binario, indique si este está balanceado. Se dice que un árbol está balanceado si la altura del hijo izquierdo difieren a lo sumo en 1 de la altura del hijo derecho. Correcto. Por lo tanto, este árbol, según nuestro análisis, nuestra lógica, sí estaría balanceado. Pero ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si solo analizamos este árbol? Es el verde. ¿Está balanceado? No. ¿Y cómo es que el árbol rojo está balanceado y el árbol verde no? Si se supone que es parte, ¿no? ¿O qué me dirían no sé, de este naranja? ¿Está balanceado? Creo que la respuesta también sería no, ¿verdad? Entonces, acá, por eso esta pregunta es como que medio engañosa, medio tramposa. La idea que uno tiene es decir, ok, me han dicho que controle si el árbol está balanceado. Perfecto, entonces el árbol empieza acá. Así que simplemente le digo a la izquierda, dame tu altura, derecha, dame tu altura, y lo comparo. Listo. Pero eso no implica de que el resto del árbol esté balanceado también, ¿no? Imagínense si yo hiciera acá por decir un árbol que sea 1, 1, 1, 1, 1, todo esto conectado, 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 que uno más feo ese, 1, 1, 1, 1, así como si fuera un pinito de Navidad. Entonces, esto de acá, siguiendo la lógica que decíamos, ¿no? De aquí preguntar la altura al izquierdo y al derecho, estaría balanceado, estaría balanceado. Pero si nos ponemos a revisar específicamente en los subárboles, ¿no? Este y este, los subárboles no están balanceados. ¿Por qué? Porque si empezamos la búsqueda desde acá, el hijo izquierdo tendría 1, 2, 3 de altura. Y el hijo derecho tiene 0. El hijo izquierdo tiene 3. Entonces, este de acá no está balanceado. Pero ¿y por qué el de arriba tendría que estarlo? Por eso mismo, para saber si un árbol está balanceado correctamente, sí tendríamos que preguntar la altura. Pero al mismo tiempo tendríamos que preguntar que los subárboles estén balanceados. ¿Ok? Que los subárboles estén balanceados. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Primero, código, ¿no? Se ha entendido, pero no, hasta ahí. Por eso decía como que esta era medio engañosa. Es medio tramposa esta pregunta, por el simple hecho de que uno piensa que es solo la altura y ya. Pero en realidad tienes que hacerlo de forma recursiva preguntando por los hijos también. ¿Qué dicen? ¿Se entiende la idea? Si alguna parte no se ha captado, avísenlo, por favor. Ya, ya, ok. Es que esto del balanceado, a veces les preguntan, modificado, ¿no? Obviamente, por decir, para un árbol ternario, les preguntaron el año pasado, creo, y no sabían cómo responder, y se rayaron un poquito. Entonces, balanceado. Ok, entonces nuestra intención es saber si un árbol, si este árbol, ¿no? Árbol bien, está balanceado. Por lo tanto, mi respuesta va a ser un boolean, 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 res, return res. Ok. En un primer momento, pues no tengo nada, ni siquiera me va a compilar esto, porque no tengo almacenado ningún dato. Y lo que yo tendría que hacer es decir, si la altura de quién, del hijo izquierdo, con la altura del hijo derecho,
difieren a lo sumo 1, ¿no? ¿Y cómo voy a saber eso? Podría ser -1, 1 o 0, ¿no? Pero al ser tres condiciones, pues qué flojera, ¿no? Entonces, la forma más sencilla de hacerlo es mat.abs, sacarle el absoluto y que esto sea menor o igual a 1, ¿no? Así que si difieren al menos 1 y el subárbol izquierdo está balanceado, y el subárbol derecho está balanceado, entonces yo puedo decir que mi respuesta es true. Caso contrario, mi respuesta es false. Entonces, hasta ahí es todo lo que habíamos charlado, ¿no? De decir, pues la altura tiene que diferir en 1. Correcto, listo. Pero hemos dicho que también el izquierda y el derecha tendrían que estar balanceados. Ok, entonces también los considero. Si se ha cumplido todo eso, pues mi respuesta es true. Genial. Si alguno de ellos ha fallado, pues ni modo, false, ¿no? Acá un punto y coma. Entonces, esto recién me compila. Ya. No tenemos el método altura. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros vamos a controlar el tema de la altura? ¿No? El tema de la altura es prácticamente contar los niveles, así que si este es nivel 1, esto por si acaso, depende cómo lo haya hablado la Lisen, a veces le ponen que empiece en 0, ¿no? Así que si han quedado con la Lisen que empiece en 0, es simplemente cambiarle el valor y ya, ¿no? No habría lío. Si yo quiero conocer la altura, public int altura, voy a tener una respuesta y voy a retornar mi respuesta. En este caso, si yo quiero saber la altura del árbol rojo, recuerden, tiene que ser hasta donde llegue el último elemento, ¿no? En este caso sería el 5. Como está llegando hasta el 5, yo tendría que revisar por todas y cada una de las ramas, ¿no? Porque claro, acá como está dibujadito todo, visualmente se nota. En la computadora lo que yo tendría que hacer es un recorrido en profundidad contando. Es decir, acá yo estoy en el nivel 1, y si yo bajo a la izquierda o derecha, estaría en el nivel 2, es decir, n más 1. Si yo bajo a la izquierda, estaría en el n más 1, es decir, 3, y así sucesivamente. Es decir, se vuelve un recorrido en profundidad. Y el que logre la máxima altura, pues esa es mi respuesta. ¿Cómo le digo eso? Bueno, y aquí antes de que me pase del Paint, ¿qué pasa si yo tuviera, a ver, ¿dónde está? De este, por ejemplo, de este, del A4. Si yo quiero saber la altura de A4, altura, esto me tendría que responder un 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ningún elemento, no hay nada. O incluso -1 si es que gustan, ¿no? Entonces, esta tendría que ser como que un posible caso. Si es que no está vacío, entonces empiezo a contar por alguno de los lados. Por lo tanto, yo digo, mi caso más fácil sería de que esté vacío, ¿no? Que el árbol esté vacío, en cuyo caso mi respuesta lo vamos a tomar como un 0. ¿Por qué? Porque ya no hay elementos. Caso contrario. Entonces, acá yo tengo dos posibilidades, ¿no? Como este, ¿no? Por la izquierda su altura es 5 y por la derecha su altura es 3. Entonces, ¿qué altura le convendría agarrar? Digamos, para todo el árbol, la máxima, obviamente, ¿no? Que es este. Así que yo digo, mi respuesta va a ser igual a 1 más, ¿no? Aquí sería porque estoy con el nivel, estoy contando el nivel actual. 1 más mat.max, ¿no? La máxima altura que encuentre, ¿de quién? De izquierda punto altura y derecha punto altura. ¿Ok?
Entonces, este es el método altura. ¿Listo? Así es como funciona. Simplemente decir que como es una estructura recursiva, esto de acá, yo puedo decirle al subárbol izquierdo que se encargue de sacar su propia altura y al subárbol derecho que se encargue de sacar su propia altura. Una vez que tenga los dos datos, obtengo el máximo y a eso le sumo 1. ¿Por qué? Porque sería el nivel que estoy avanzando yo. A ver, probaremos el de la altura. Este de acá ya no lo necesito. Ya. Por ejemplo, de este árbol que dibujé hace un ratito, este, ¿no? 5, 7, 8, su altura sería 2. Vamos a ver si es lo que nos sale, ¿no? Entonces, System Out, Print Line, A1 punto altura. Listo. Entonces, venimos acá, aceptamos, y ven, la altura es 2, me dicen, ¿no? Si nos ponemos a revisar, este sería el nivel 1 y este sería el nivel 2. Entonces, por lo tanto, la altura es 2. ¿Qué sucede si es que yo quisiera, digamos, ponerlo un poquito más a prueba? A ver, en este mi árbol, A1 izquierda, punto raíz, va a ser un 9. Esto por si acaso no es parte del ejercicio, simplemente es nuevamente por no tener el método insertar, que me está sacando canas ahorita. Ya. Entonces ahorita lo único que he hecho es añadirle acá un nuevo dato, que sería el 9. Y este vendría a estar en el nivel 3, ¿no? Así que, como el dato más bajo que tiene ahorita registrado es el 9, me tendría que decir que la altura es 3. A ver, entonces, revisamos. Y como ven, la respuesta es 3. Así que la altura parece que está funcionando bien. Esto, por si acaso, también es para hacerle test, ¿no? Hay que ponerle un montón de test a todos los métodos. Si yo ya tengo el método altura, ¿no? Altura, y digo que en el balanceado, yo quiero saber que la altura del árbol izquierdo, del subárbol izquierdo y del subárbol derecho difieran en a lo sumo 1, debería estar funcionando correctamente. Luego, si el izquierdo está balanceado y si el derecho está balanceado, entonces yo digo que el árbol entero está balanceado. Pero ahora, ¿qué pasaría si es que yo me encuentro con este caso? A ver, si yo tengo acá, por ejemplo, el dato 3 y este apunta a vacíos, ¿no? Vacíos. Entonces me va a decir que la altura por la izquierda es 0 y la altura por la derecha es 0. Entonces, como digamos no habría diferencia, estarían balanceados. ¿Ok? No, bueno, ni eso. Vamos a hacerlo paso por paso. O sea, este lo analiza primero y luego recursivamente yo tendría que preguntar si izquierda y derecha están balanceados. Entonces, izquierda me va a decir, va a ejecutar su propio balanceo, para saber si es que este cumple o no con las condiciones. Entonces, nuevamente, a un vacío, ¿qué es lo que yo tendría que hacerle? Recuerden que el vacío, ¿dónde está? El vacío tiene todo esto en null, ¿no? Es un árbol vacío, no contiene nada, ni un dato. Entonces, lo primero que yo hago es decirle a la izquierda, ¿no? A su izquierda, que ni siquiera tiene, quiero que le pregunte si está balanceado o no. Entonces, acá directamente me va a salir un null pointer. ¿Por qué? Porque como no hay llama izquierda que revisar,
no hay nada que revisar, entonces me va a dar un error. Por lo tanto, yo aquí tendría que añadir un caso más en el que diga si está vacío. Entonces mi respuesta es true. Caso contrario, recién pregunto todas esas cosas. Entonces compilamos. Ay, bueno, acá punto y coma. Compilamos. Correcto. Bien. Así que si el árbol está vacío, puedo decir que está balanceado. ¿Por qué? Porque como no hay nada que comparar, entonces, pues ni modo, ¿no? Está bien. Caso contrario, si hay por lo menos un dato, ¿no? Si hay por lo menos un dato, entonces yo me voy a poner a revisar si la rama izquierda y la rama derecha cumplen con la condición de la altura, ¿no? De diferir a lo sumo 1. Y luego pregunto si ellas están a su vez balanceadas. Si cumple todo eso, también puede ser una respuesta correcta. Si alguno de ellos ha fallado, pues directamente mi respuesta es false. A ver, entonces vamos a probar con este, a ver si está balanceado. Ese árbol sería este de acá, con el 5, 7, 8 y 9. Entonces sí estaría balanceado, sí me tendría que decir. Y me dice true. Ok, entonces ya eso es buena señal. A ver. ¿Cómo lo ponemos a prueba? Este de acá. A ver. Esto lo comento, esto lo comento, esto lo comento. Ya. Ahora voy a probar con este árbol. A ver, ¿dónde está? Acá me lo voy a dibujar. Estaría 5, 5, 7, 9. 9. Entonces, claramente, este árbol no está balanceado. ¿Por qué? Porque a la derecha, pues, es nulo, ¿no? No funciona acá. Por la altura tendría que decirme que no ha cumplido. Así que, a ver, vamos a revisar. Ejecuto. Y me dice false. Ok, entonces bajo esas condiciones sí está funcionando bien. Parece que nuestro razonamiento ha estado válido. Mat.max, acá, la máxima altura. O sea, a ver, por ejemplo, ¿dónde está? A ver, esto de acá me lo voy a borrar. Ya. A ver, si por ejemplo revisamos este subárbol es rojo, este subárbol es rojo, y yo quiero saber cuánta altura tiene este, ¿no? Nosotros vemos que tiene 4 niveles. ¿Pero por qué? Porque la rama que llega más lejos, la máxima, la más extensa, llega hasta el nivel 4. ¿Qué pasa con la otra rama? Llega hasta, o sea, no tiene nada, ¿no? Entonces, digamos, nivel 0. Como no tiene nada, y acá este sí tiene por lo menos algo, ¿con cuál respuesta me convendría quedarme? Obviamente con la máxima, ¿no? La mayor. Entonces, esto de acá, este mat.max, simplemente es decir, calcular la altura de la izquierda, calcular la altura de la derecha. Y acá yo me quedo con la mejor. ¿Listo? ¿Ok? ¿Se entiende, Limber? ¿Tu duda? ¿O todavía no? Sí, pero ¿por qué usa eso? ¿No se supone que sería desbalanceado? No, o sea, este de acá, o sea, para el balanceo, para saber si es balanceado, necesitamos conocer la altura. Entonces la altura es otro proceso. Y acá, en este otro proceso, la intención es obtener una respuesta entera, ¿no? Que es saber cuánto, hasta qué nivel se puede llegar en ese árbol, ¿no? Entonces, como este me tiene que devolver una respuesta entera, simplemente se encarga de eso, de obtener la mejor respuesta, la máxima, ¿no? Y ya acá
acá, como este me da una respuesta entera, simplemente lo resto con el del otro lado y de ahí comparo si es menor o igual a 1. ¿Ahora sí me entiendes, Lindbergh? Si no, activas tu micrófono nomás y explicas, ¿no? Cómo lo estabas pensando tú. Ya, bueno, igual creo que ya está entendido, ¿no? Ok, entonces ahí habríamos hecho el balanceado, el de semejantes, y bueno, pues, o sea, toda esta cochinada por no tener el insertar. Les explico ya nos queda poquito tiempo, les explico de del 2. Les explico cómo hacer el 2, porque este es como que súper, súper denso. A ver, me voy a hacer campo acá. Ya, ¿qué ideas tienen para el ejercicio 2? ¿Qué se les ha ocurrido? ¿Han planeado algo? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna idea de cómo hacer el 2? Imaginen que están en examen, ¿no? Y vale ese 60 puntos. Prácticamente es aprobar la materia. Ya. A ver, entonces, en este caso, si yo tuviera este árbol que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a poner uno más para que, o dos más, ya, dos más, para que se vea de cómo es que funciona esto. Acá le pongo el 8 y el 9. Ya, entonces, en este caso, el ejercicio 2, que dice dado un árbol binario, se desea mostrar los elementos de la estructura de la siguiente manera, ¿no? Siempre empezar por el último nivel e ir mostrando primero el elemento de más a la izquierda del nivel y luego el que está más a la derecha del nivel, luego el segundo más a la izquierda y después el segundo más a la derecha y así sucesivamente hasta agotar los elementos del nivel y hasta agotar todos los elementos del árbol. Digo, todos los niveles del árbol. Por lo tanto, en este árbol, siguiendo esa lógica, tendría que empezar por el último nivel. Ya hemos visto que los niveles siempre sería el último, el de más abajo, ¿no? Tengo que empezar por el último nivel y el elemento de más a la izquierda, es decir, el 8. Luego el elemento de más a la derecha, que es el 9. Como ya no tengo más elementos, entonces voy al siguiente. Empiezo acá. 4. El elemento de más a la izquierda del nivel. Luego el elemento de más a la derecha del nivel. Luego el segundo de más a la izquierda. Luego el segundo de más a la derecha, ¿no? Entonces, por amplitud con altura. Claro, o sea, algo así tendríamos que hacer, ¿no? Pero ¿y cómo controlamos? ¿Cómo sabemos cuál es el más a la izquierda y cuál es el más a la derecha? A ver, mientras yo sigo acá haciendo, esto sería 2, 3 y 1. Entonces, el recorrido este extraño que nos están pidiendo tendría que devolverme una respuesta algo así, ¿no? 8, 9, 4, 7, 5, 6, 2, 3, 1. ¿Cómo es que funciona la amplitud? A ver, acá Alan decía, ¿no? Una amplitud con altura, ¿no? O sea, prácticamente la amplitud hace todo eso, ¿no? Entonces, la amplitud siempre va a empezar por acá. Se va a dirigir a este, luego se va a dirigir a este, luego se va a dirigir a este, luego al siguiente, al siguiente, al siguiente, y este baja, ¿no? Un nivel, y este al siguiente.
Así es como funciona la amplitud. Es decir, empieza por el primer nivel y va bajando por todos y cada uno de los niveles, revisando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ahora, ¿no? Una solución, tal vez así, pensando a la rápida, sabemos nosotros de que la pila, todos los elementos que yo inserte, o que añada, por decir, si añado el 4, van a ir siempre al final, 4. Si luego yo añado el 5, va a ir el 5. Ok, entonces al hacer eso, yo podría decir que en mi amplitud los vaya colocando a la pila. Es decir, aquí vendría el 1, aquí vendría el 2, aquí vendría el 3, aquí vendría 4, 5 y así sucesivamente. Entonces todos los elementos de mi recorrido en amplitud quedarían invertidos. Eso ya me permitiría a mí tener el acceso al último nivel, ¿no? Siempre quedarían al principio los del último nivel. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sé cuál es el de más a la izquierda y cómo sé cuál es el de más a la derecha? ¿Verdad? Ahí se pone más denso. Una solución que yo les puedo sugerir, a ver, esto lo voy a reducir un poquito. Ya, creo que quedó igual, pero tengo acá una pila. Listo. Entonces yo sé que el recorrido por amplitud me va a hacer de nivel por nivel. Y lo que yo podría decir es que voy a añadir todos los elementos del nivel a otra estructura, la bicola. Recordemos de que nosotros con la bicola podemos añadir elementos al frente y al final. Y podemos sacar elementos del frente y del final. Cuando decimos más a la derecha e izquierda, es el último nodo hoja que esté... No siempre es hoja, ¿no? No siempre es hoja. Este, por ejemplo, es el elemento de más a la izquierda, pero no es hoja. Este es el elemento de más a la derecha, pero sí es hoja. O sea, simplemente con decir de más a la derecha y más a la izquierda, tenemos que revisar así, el nivel solito. ¿Ok? Entonces, si yo añado todos los elementos del nivel a la bicola, es decir, que esta bicola solo guarde, por ejemplo, el 1, y luego que acá haya otra bicola que guarde el 2 y el 3, y acá otra bicola que guarde 4, 5, 6, 7, ¿no? Podría guardar de alguna manera el orden de los niveles, ¿no? Y al ser una bicola, quiere decir que yo puedo sacar el de adelante y el de atrás, el de adelante y el de atrás. A ver, dice Guara, podríamos hacer que se acomoden de extremos a medios. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podríamos hacer que se acomoden de extremos a medios? Nuevamente, o sea, en el árbol, en la computadora no tenemos el dibujito, ¿no? Una solución tendría que ser general para cualquier árbol, ya sea, digamos, este de acá o, por ejemplo, este, ¿no? Este de aquí. Este. Si funciona para esto, entonces todo chévere, ¿no? ¿Ok? Y si solamente damos prioridad a los datos de un lado respectivo, ¿y cómo sabes de qué lado son? Nuevamente, ¿no? Es que en la computadora estás a ciegas. No vas a saber por dónde estás caminando, porque no sabes de dónde has venido. Recuerden, es como una lista de simple enlace. Tú estás parado en un punto
pero no sabes quién estaba antes de ti. Solo sabes quién va después de ti. Y no sabes cuántos hay después, ¿no? A ver, vayan explicando sus soluciones si es que tienen otra idea, ¿no? Podemos debatir acá un rato. Esta es la idea que yo les estoy diciendo, es tener una bicola, ¿no? Una bicola para cada nivel y acá tener una pila de bicolas. Entonces acá yo añado lo del primer nivel, que sería el 1, añado lo del segundo nivel, que sería el 2 y el 3, añado lo del tercer nivel, que sería el 4, 5, 6, 7, y añado lo del último nivel, que sería el 8, 9. Y listo. A ver, dice, digamos, ir a un lado izquierdo y sacar todos los izquierdos y guardarlos a una estructura, tal vez. Ya. ¿Y qué pasa si tú... Ya, a ver, puede ser. O sea, está interesante. ¿Qué pasa si el árbol es, pero 1, 2, 3, 4? Y acá está el 5, 6, 7. ¿Qué pasa si el árbol está así, no? Si tu intención es siempre sacar de la izquierda, acá se elimina, ¿no? No pasa nada. Pero sigues teniendo elementos a la derecha. Y según el orden, o digo, según la instrucción, si nos fijamos solo en este nivel, el elemento de más a la izquierda es el 4 y el elemento de más a la derecha es el 7. Y ahora recordemos de que el árbol puede crecer hasta tener, quién sabe, ¿no? 100, 150 niveles, no sé. Y puede tener miles de datos ahí adentro. Entonces, hacer como que forzarlo a siempre revisar la izquierda es como que un poquito sucio, ¿no? La idea de Wara me parece, no sé, no, ¿cómo quieres que se acomoden? Me causa curiosidad. Bueno, no sé. A ver, mientras, si quieren explicarlo, lo pueden estar escribiendo ahí. Y mientras yo continúo esto, ¿no? Entonces, esto de acá sería guardar en bicolas, ¿no? Inbox, guardar en bicolas todo esto de los niveles. Y como es una pila, el último nivel siempre va a quedar al final, ¿no? Bueno, en este caso en la cima, ¿no? En la cima. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer? Hago un pop de esto, pop, y como es una bicola, yo puedo sacar de adelante y de atrás, de adelante y de atrás. Y si yo saco de adelante el 8, estaría sacando el elemento de más a la izquierda. Si yo saco del final, estaría sacando el elemento de más a la derecha, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, al menos, para, digamos, no complicarse tanto, diría yo, bueno, igual depende de cada uno. Podríamos usar en este caso, para este recorrido medio extraño, usar una pila de bicolas y que cada nivel se guarde en una propia bicola, ¿no? Como acá. Y en el momento en el que yo termine de revisar un nivel, pues lo añado a mi pila y una vez que termine de hacer mi recorrido en amplitud, reviso toda mi pila y voy sacando de ahí las bicolas. Sería una opción. A ver qué dicen. Para esto, nuevamente, vamos a necesitar la bicola, ¿no? Vamos a necesitar, si quieren usar esa idea, van a necesitar implementar su bicola. El frente, el último, luego el frente, luego el último. Exacto. Sí, o sea, recuerden que la cola, que en la cola, ¿no? Cola, cola. Cuando tú dices de colar, obtienes el dato y lo eliminas. Entonces, acá en una bicola, si yo obtengo el dato, si le digo de colar del frente, obtengo el 8 y lo elimino. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me tocaría, digamos, sacar del frente, digo, del final?
Entonces, de cola del final, y obtengo el 9. Bueno, en este caso, como ya no habría más datos, no habría lío. Pero en el caso del segundo nivel, acá, si yo saco el 4, estaría sacando el elemento de más a la izquierda, del nivel. Entonces lo saco, lo muestro, lo imprimo, lo guardo en otro lado, yo qué sé. Luego tendría que sacar del más a la izquierda, digo de más a la derecha, que es el 7. Lo guardo, lo imprimo, hago. Pero como yo estoy decolando, obtengo el elemento y se elimina. Es decir, ahora el nuevo frente, ¿quién es? El 5. El nuevo final, ¿quién es? El 6. Y así se va actualizando. Creo que ya me entendió, Wara. No sé si el resto me pudo entender. Pero esa sería básicamente la idea. Guardarlo todo en una bicola por niveles y de ahí ir sacándolas de una pila. ¿Por qué? Porque la intención de esto es empezar siempre desde el último. Y como sabemos que la pila automáticamente lo invierte, entonces el primer elemento sería técnicamente el último del árbol. Ok, entonces les dejo con esa idea. Si alguien quiere implementarlo o quiere presentar otra posible solución, me puede escribir y charlamos, ¿no? Eso sería todo, esto sería todo por nuestra clase de hoy. Si tienen alguna duda o comentario, me la pueden escribir por el chat o me escriben por el grupo de Telegram. Voy a ir parando la grabación aquí.